Tenemos como objetivo dar a conocer a ustedes la importancia de la gerencia de los servicios de la salud en el ámbito profesional del cirujano dentista. Esta es una amplia gama de lineamientos, conocimientos, gestión y administración de mucha información que, como les mencionaba, nosotros luego la ejemplificamos y la extrapolamos en nuestra área. Podemos hablar de algunos conceptos básicos en general y uno de ellos es justo el que está enmarcado en hablar de la gerencia, ¿no? Diversos autores conceptualizan la gerencia como, por ejemplo, Brown en el año 89 indicaba que es la habilidad de alcanzar objetivos predeterminados mediante la cooperación voluntaria y el esfuerzo de otras personas, ¿no? Está hablando de un trabajo en grupo y eso es muy importante, ¿no? Hablar de gestión o de gerencia es tener a la cabeza o al mando a un gestor, en este caso un gestor de los servicios de la salud, y si somos más precisos en el área odontológica, que va a ayudar a la suma de esfuerzos junto con un grupo humano de personas a las cuales está al mando, a que puedan lograr los objetivos planificados con el objetivo principal de poder salir adelante con su propia empresa, en este caso nuestras clínicas, consultorios dentales o los establecimientos de salud que tienen que ver con el desarrollo profesional y brindar al usuario con la satisfacción necesaria luego de darles el servicio correspondiente, ¿no? Cubriendo todas las expectativas que ellos se trazan, porque el usuario es al final el que evalúa todo esto y justo es en lo que termina esta sesión de hoy, ¿no? Cómo el usuario califica, cómo el usuario evalúa, cómo el usuario, que en este caso son nuestros pacientes, en gerencia o en gestión se denominan los clientes del servicio, pero cómo ellos van a evaluar lo que nosotros les hemos dado como el servicio, en este caso de odontología. Otros autores indican que la gerencia es la capacidad para trabajar con y a través de individuos y grupos para el logro de objetivos organizacionales. Casi vendría a ser la misma premisa, ¿no? Y también se puede mencionar que dentro de la gerencia pues existe la formulación, la ejecución, la evaluación de acciones y procesos que permiten que la organización llegue a lograr sus objetivos. Entonces, hay algo bien marcado aquí, ¿no? Es como cuando recordamos que dentro de los establecimientos de salud hay estos documentos famosos de planificación estratégica, y estos documentos se engloban a proyecciones a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, estos tipos de documentos de planificación justamente van a ayudar a eso, ¿no? A enmarcarnos en lo que queremos cumplir, cómo queremos vernos de aquí a 5 años, a 10 años, a 15 años. Y no solamente como empresa o como entidad, sino también como seres humanos y personas. Nosotros como profesionales, ¿cómo nos queremos ver de aquí a 5, a 10, a 15, a 20 años, ¿no? ¿En qué situación estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Cómo habrá crecido nuestra empresa? ¿Qué idea de negocio tendremos en ese momento? A lo mejor ya no estamos trabajando de manera clínica, sino ahora somos gestores, administradores y trabajamos con una cadena de clínicas o empresas que estamos nosotros administrando. Entonces, es muy interesante el crecimiento en ese sentido. También se habla que esta gerencia vendría a ser la coordinación de los recursos a través del proceso de planeamiento, organización y control a fin de lograr objetivos establecidos. Qué interesante también esta premisa. Y que la gerencia es considerada como una disciplina académica y un campo de estudio muy amplio. Entonces, si nosotros nos centramos en la actividad que desarrollamos en el día a día, nosotros desarrollamos un servicio odontológico que brindamos con mucha responsabilidad, con un conjunto de objetivos, con un conjunto de estrategias, enmarcados en una misión y visión de cada uno de los establecimientos que tenemos a cargo, y que luego al final vendría a verse la satisfacción de nuestros pacientes. Y como mencionaban los conceptos, no es solamente de manera individual, sino es en manera grupal. Podemos trabajar con socios estratégicos que no necesariamente son odontólogos o cirujanos dentistas, sino con otros colegas de profesionales de la salud, y estos colegas profesionales de la salud pueden también, en este caso, ser una cadena, como se dice, de atención, similar a lo que se realiza en los establecimientos de salud, ¿no? Que se dan a través de ciertos grupos o temas de atención de manera preventiva, pasan por diferentes servicios o áreas, ¿no? Y asimismo, el paciente que llega a psicología, que llega a ginecología, que llega a odontología, pues a base de ese proceso puede llegar también a todas las atenciones y cubrir las necesidades que tiene justamente de atención.
Entonces, tenemos diferentes estrategias de poder utilizar para el proceso de atención a nuestros pacientes. Y empezamos con esta famosa terminología de la planificación estratégica, ¿no? Dentro de la planificación estratégica vamos a tener una serie de objetivos, una serie de estrategias, una serie de metas, la visión, la misión, la implementación, la colaboración, la evaluación, que es bastante importante porque ahí es donde vamos a darnos cuenta del crecimiento y de cómo hemos podido adoptar ciertas medidas y que han sido fructíferas, ¿no? Y aquí también se evalúa que si ha salido algo negativo, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que proponer de repente cambio dentro del grupo humano que estamos trabajando y nos toca promover a alguien o de repente ya no contar con los servicios de alguno de los componentes del equipo hasta un nuevo aviso. Necesitamos de repente repotenciar el grupo, ¿no? Y tomar un grupo de actitudes también y que estén enmarcadas en las estrategias. Y empecemos con lo que se refiere pues al tema de estrategias en sí, ¿no? Y la planificación estratégica, que vendría a ser esa herramienta tan importante que en áreas de gestión permite apoyar a la toma de decisiones dentro de todas las organizaciones. Pensemos en la organización, en nuestra clínica o en nuestro consultorio dental, ¿no? En torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios, a las demandas que les impone el entorno y lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. O sea, es un concepto bien amplio que nos ayuda a nosotros a pensar y a tomar en cuenta lineamientos muy puntuales. Eh, Habla mucho de pensar en el futuro, habla mucho de hablar de la estrategia, de la demanda, de lo que se da en el entorno en el momento. Hoy en día el cirujano dentista ha tenido que promover y cambiar su forma de trabajo habitual que hasta febrero del 2020 era distinta a la que el día de hoy se está utilizando, ¿no? Y de eso dan muchos de ustedes que durante el desarrollo de trabajo profesional clínico han tenido que con mucha asertividad, con mucha mente positiva, hacer muchos cambios dentro de este desarrollo, dentro de este trabajo que ahora se desarrolla con mucha más bioseguridad que la que utilizábamos antes, pero que dentro de nuestra planificación estratégica de repente no estaba enmarcado, ¿no? Esto ha sido un tema de emergencia sanitaria internacional que ha necesitado que tomemos decisiones. Y una de esas decisiones ha sido, sí, sigo adelante, vamos a seguir atendiendo, pero bajo ciertas premisas, bajo ciertas circunstancias y tomando en cuenta bastante el tema de la bioseguridad, que sin ella, pues, la salud en este momento estaría en riesgo, ¿no? Entonces, esto es uno de los conceptos principales de hablar de planificación estratégica. Asimismo, esta planificación es un conjunto también de actividades que entre ellas también merece el uso de la retroalimentación, ¿no? Es usual que siempre el gestor o el gerente del establecimiento de salud tenga reuniones periódicas con el grupo de trabajo con el cual se desarrolla a diario. Si bien es cierto, todos los días no podemos retroalimentar lo que sucedió dentro del establecimiento, dentro de la clínica, dentro del consultorio, pero sí es importante que cada cierto periodo de tiempo, previa programación y aviso a los integrantes del equipo, se puedan realizar diferentes reuniones de coordinación para que éstas puedan sumar a la retroalimentación. Podemos ver aspectos positivos, aspectos negativos, incidencias, desarrollo de todo lo que ha sucedido durante el mes. Tanto en el sector público como privado es importante realizar este tipo de planificación estratégica y la constante retroalimentación. Viendo los indicadores, si fueron logrados o no, viendo si llegamos a cumplir las metas, si llegamos a obtener las utilidades necesarias, si llegamos a realizar las ventas o el tema del servicio que se vio justamente estaba dentro de nuestro objetivo trazado en el mes. Nosotros como cirujanos dentistas sabemos que dentro del mes el desarrollo de nuestra profesión tiene diferentes días que fluctúan en días positivos y días negativos de ingresos o egresos. Hay meses también que son los más característicos del año, donde tenemos más afluencia de pacientes, menos afluencia de pacientes. Y es allí donde radica la idea de poder implementar este tema de la planificación estratégica, de cómo nosotros podemos justamente enmarcarnos en este proceso y utilizar los indicadores obtenidos para que esta planificación estratégica sea fructífera y nos ayude a que como organización, sea pública o privada, nos
permita monitorear justamente y lograr el cumplimiento de estos objetivos. Cuando hablamos de planificación estratégica, entonces tenemos una gran estructura dentro de un esquema conceptual. Lo primero que tenemos que saber y que siempre vemos dentro de toda entidad o toda empresa, y este es un documento, por ejemplo, que comparto con ustedes, donde los lineamientos que las Naciones Unidas para el Desarrollo ha implementado a nivel mundial, nos indica justamente que hay diferente marco normativo, marco institucional, que tiene que estar ligado pues al crecimiento de cada una de estas entidades. Entonces tenemos leyes de por medio, ya lo hemos visto en el tópico anterior, tenemos muchos lineamientos como consultorio dental, como profesionales de la salud, utilizando el código de ética odontológico que tenemos que cumplir y muchas normativas. Hoy en día con más razón. Entonces, nosotros podemos establecer como clínica, como consultorio, como establecimiento de salud, una misión y una visión característica. En cuanto a la misión, es la descripción clara de la razón de ser de la entidad. Es el presente de la entidad, es el presente del establecimiento, es el propósito fundamental por el cual este consultorio o esta clínica ha sido creado y con el cual se está desarrollando en este momento. Entonces, aquí hablamos de qué hacemos, para quienes lo hacemos, ¿no? Y cómo estamos dentro de este proceso. Asimismo, tenemos también el tema de la visión. En el caso de la visión, vamos a hablar aquí de los valores de la organización y cómo se espera ser reconocida al futuro deseado de la organización. Siempre hemos acudido a diferentes entidades, empresas, lugares de servicio público, entre otros, donde siempre visualizamos este tema justamente de la misión, visión. Todas las entidades, no solamente educativas, sino de otras áreas, podemos ir a diferentes clínicas, hospitales u otras entidades que tienen siempre dentro de su marco institucional la gestión de la misión y la visión, de cómo se debe desarrollar y cómo se debe actuar frente a diferentes procesos. Entonces, la misión es el presente y la visión es el futuro de la organización. También dentro de la planificación estratégica vamos a hablar nosotros de los objetivos estratégicos, ¿no? Y todo lo que estoy mencionando lo vamos a desarrollar hacia adelante. Entonces, los objetivos estratégicos también son todos aquellos logros que espera la entidad cumplir con su misión. Deben ser claros, deben ser realistas, deben ser alcanzables, deben ser congruentes y desafiantes. Y así también podemos establecer dónde queremos ir, a qué resultados queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. Como objetivo estratégico, toda empresa, toda entidad debe tener bien claro el futuro de esto, cumpliendo la misión y pensando en la visión a donde queremos llegar como empresa. Para poder lograr estos objetivos es necesario el uso de diversas estrategias. Quiere decir que para llegar a ellos utilizaremos un plan de acción, implementaremos en paralelo los objetivos con la estrategia que le corresponde, determinando de repente el uso de presupuestos, el uso de repente de horarios, el uso de repente de recursos humanos necesarios para poder cumplir ese objetivo, porque de repente yo indico que mi objetivo de este mes es tener un promedio de atenciones que normalmente no he tenido en el mes, pero si no tengo los recursos humanos necesarios para poder lograr esta estrategia, no podría definitivamente lograrlo, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar decisiones y planificar de una manera correcta cómo poder realizarlo. Y una vez que ya hemos aplicado estas estrategias para el logro de los objetivos de la institución, de la entidad, de la clínica, del establecimiento de salud, necesitamos medirlos. Tenemos que saber si hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Y para poder medirlos, nada mejor que los dichosos o famosos indicadores. No solamente indicadores de desempeño, sino indicadores de logro, indicadores de ingresos económicos, indicadores de gestión del tiempo, indicadores de la gestión de los recursos humanos, entre otros. ¿Y qué nos van a permitir estos indicadores? Medir el desempeño logrado, medir los logros, evaluar y tomar acciones correctivas hacia adelante. Es lo que nos permite este uso de los indicadores justamente, hacer una evaluación exhaustiva de que todo el proceso, el esquema de la planificación estratégica de la entidad ha sido logrado, ¿no? Y es la mejor forma de evaluar de manera positiva o negativa lo que estamos necesitando. Vamos a hablar un poco ya más preciso de cada uno de estos aspectos. Dentro de la planificación estratégica, entonces les mencionaba que tenemos primero a la misión, ¿no?
La misión es quiénes somos, qué hacemos, para quiénes lo hacemos. Esta es una tarea inicial que toda institución tiene que formular, ¿no? Es la carta de presentación ante nuestros clientes, nuestros pacientes. Hoy en día, las plataformas web, las páginas web, los blogs y todas aquellas, de repente, estrategias de marketing que utilizan de manera virtual las instituciones tienen en la portada, tienen en la página de inicio la misión, la visión, los objetivos, los valores, las estrategias de la empresa. Entonces, la misión vendría a ser esa descripción de la razón de ser de la organización, establecer su quehacer institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones. Una correcta definición de la misión que tendría que tener, ¿no? El propósito de la organización. ¿Qué hace la organización? ¿Cómo describe los productos finales, los bienes y servicios que entrega? ¿Para quiénes la va a entregar? ¿Cómo identifica a los usuarios o beneficiarios a quienes va dirigido este producto que se va a entregar, ¿no? Aquí hablamos del intercambio, pues, famoso de bienes y servicios, ¿no? Nosotros entregamos la odontología como un servicio y también tenemos a nuestros clientes que son los pacientes y es un circuito justamente que no solamente necesita de nosotros y de los pacientes, sino también de los proveedores, ¿no? O aquellos servicios tercerizados que nos van a ayudar a cumplir con este objetivo de atención al paciente en el área de salud bucal. ¿Cuál es el efecto que se espera lograr? También forma parte de la misión, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar aquí de un resultado final en la población objetivo a la que se dirige su accionar a través de los productos provistos, el quehacer de la institución que genera el valor público de la entidad y el plazo en el que se espera proveer. También es importante hablar de plazos, ¿no? Entonces, si hablamos en general, ¿no? Tomé un ejemplo de una clínica odontológica, indicaba que su misión era brindar asistencia odontológica de alta calidad con un equipo de profesionales certificados mediante un excelente servicio y una atención personalizada, ¿no? Se suele leer este tipo de misión dentro de la planificación estratégica de muchas instituciones, ¿no? Otro ejemplo, hablando de otra área, ¿no? La misión de un Ministerio de Comercio e Industria, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Comercio e Industria está a cargo del desarrollo e implementación de las políticas orientadas a fortalecer y mejorar la competitividad de la industria nacional en todos sus tamaños y sectores y su inserción en los mercados internacionales, generando mayores oportunidades de empleo de calidad, generando ingresos y sostenibilidad de la economía nacional. Suena bonito, ¿no? Es, como se dice, la carta de presentación de la institución, de la empresa, de la clínica, del consultorio, etc. Vamos a una misión justamente que forma parte de la misión visión de la clínica Kegler, ¿no? También igual como modelo que la estamos tomando y que indica dentro de su misión, ¿no? Clínica reconocida a nivel nacional e internacional, conformada por profesionales especialistas en todas las áreas de la odontología, comprometidos con los valores humanos y morales, brindando un servicio integral a las personas de todas las edades, ¿no? Abarca justamente las características que mencionábamos hace un momento, ¿no? Cómo te ven, qué haces, quiénes lo hacen, a quiénes les das el servicio, ¿no? Incluso puedes especificar a qué grupo etario te estás dirigiendo, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo los usuarios con seguridad pues acuden ya a nosotros viendo un poco de la temática de la planificación estratégica que se tiene. En cuanto a la visión, entonces ya habíamos hablado de la misión que es el presente, en la visión es cómo queremos ser reconocidos. La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, la empresa, la institución, y representan los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. Entonces, ¿cómo te verán al futuro, ¿no? ¿Qué pasos iniciales podrían hacerse o realizarse para identificar una buena visión, ¿no? Puede ser más amplia que la misión institucional y debe contener aspectos que permitan al usuario o al ciudadano o al paciente identificar qué pueden esperar de la entidad en cuanto a valores, creación de oportunidades, proyección, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Que se encuentra también dentro de las redes sociales en cuanto a la visión de alguna clínica relacionada a la salud bucal, ¿no? Su visión, ser la empresa líder en salud oral, a través de un enfoque humano y científico que garantice la satisfacción de nuestros pacientes y el bienestar de nuestros colaboradores. Y suena bonito, ¿no? Está hablando de que quiere satisfacer las necesidades del servicio a los pacientes,
pero también cuidando a los colaboradores. Hoy en día, con más razón, ¿no? Toda clínica ha debido seguro mejorar en cuanto a la planificación estratégica, la visión que tiene, porque ya no son los mismos tiempos de antes, tenemos una visión distinta, no podemos hablar de una visión a tan largo plazo, porque todavía estamos en el medio, en el contexto de una pandemia que no ha sido erradicada en su totalidad. Entonces debemos de proponernos y realizar dentro de la planificación estratégica una visión distinta, ¿no?, a desarrollarse en ese contexto. Seguido a esto, entonces podemos también tener otro ejemplo, visión, ser una clínica modelo a nivel internacional destacada por el compromiso de sus miembros y la satisfacción y fidelidad de sus pacientes, ¿no? O lograr el objetivo finalmente de equilibrio entre la salud y la belleza en busca del bienestar de las personas y convertir a la visita del odontólogo en una experiencia agradable, ¿no? Entonces acá también un grupo humano de cirujano-dentistas indican que esta clínica se proyecta a un nivel internacional, ¿no? Otros hablan a veces dentro de su visión de que al futuro formarían franquicias, ¿no?, u otras sedes para que siga creciendo la familia odontológica de esa clínica, por ejemplo. Entonces, son muchos lineamientos que se pueden trazar al momento de pensar en la misión y visión de los establecimientos. De repente ahora lo tenemos mucho más claro, a veces hemos asistido a diferentes lugares de concurrencia masiva, lugares públicos, hemos leído siempre misión, visión, pero tal vez no le tomábamos un poquito el interés o no veíamos en cuánto radicaba la importancia de haber justamente gestionado y creado esta misión y visión. Asimismo, hablábamos que tenemos objetivos, ¿no? Dentro de los objetivos podemos interpretar a los objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos que forman parte de la planificación estratégica constituyen el siguiente paso a definir. Una vez que se ha establecido cuál es la misión, la pregunta a responder sería, ¿dónde queremos ir? ¿Qué resultados esperamos lograr? Los objetivos estratégicos entonces vendrían a ser los logros que toda entidad, sea pública, sea un ministerio, sea un organismo, sea una entidad privada también, porque la entidad privada también forma sus objetivos estratégicos, necesita desarrollar, ¿no?, dentro de un plazo determinado, eso sí, para poder lograr el cumplimiento de la misión de forma eficiente y eficaz. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Tenemos visión, de repente a una cantidad de años, de plazo, tenemos la misión que es más a corto plazo o a mediano plazo, y los objetivos estratégicos que tienen que ser desarrollados ya, en el momento. Entonces, qué importante y qué interesante es tener esta secuencia de no solamente el desarrollar la misión y la visión, sino también los objetivos estratégicos que nos van a ayudar a poder tener una idea de qué queremos hacer o qué queremos ser. ¿Por qué son importantes estos objetivos estratégicos para una gestión de instituciones, para una gestión de establecimientos, para una gestión de consultorio de la clínica? Ellos constituyen la base para el establecimiento de indicadores que permitan medir el avance de acciones gubernamentales hacia los resultados. Hay diversas acciones a nivel internacional, a nivel nacional, a contexto local, que están establecidas para que nosotros podamos afirmar y decir, sí, hemos cubierto todas las metas, hemos logrado los objetivos, hemos implementado estrategias que nos han ayudado a conseguir lo que estábamos necesitando. Entonces, el objetivo estratégico permite constatar la intención de un cambio o transformación en la calidad, eficiencia, economía o resultado en los productos con los cuales se relaciona. También debe expresarse en términos concretos de resultados esperados y no ser establecidos en términos de funciones permanentes del programa, sino tienen que estar supeditados al cambio. Prueba de eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Podíamos habernos trazado muchos objetivos estratégicos para este año 2020 y todo quedó, como se dice, en una pausa, ¿no?, que ha tenido que ser incluso modificada porque ahora se han tenido que plasmar otro tipo de objetivos estratégicos dentro del contexto de atención en servicio de salud, específicamente en odontología. Dentro de la planificación estratégica y el plasmar algunos objetivos, pues, podemos tomar alguna idea de una clínica X, denominada Parque Dental, donde para poder ellos introducirse al mercado laboral y de bienes y servicios, uno de sus primeros objetivos es preservar la salud bucal, transmitir confianza, ¿no?
poder dar el servicio a través de un grupo de talento humano. Ya no se le habla de recursos humanos, hoy en día se habla del talento humano, ¿no? Porque conlleva cuántas características y tiene tanta capacidad de ese talento humano que nos ayuda dentro de la atención a poder brindarle al paciente con la mayor satisfacción posible este servicio, ¿no? Y poder obtener márgenes de repente de ingresos o egresos establecidos que van a ir mejorando, cambiando en números de mes a mes, ¿no? Depende cómo hayamos nosotros pronosticado hacer esta evaluación. Y si hemos plasmado una serie de objetivos, necesitamos estrategias para lograrlos, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, yo quiero lograr estos objetivos, quiero lograr cumplir todo esto que estoy planeando, entonces simplemente lo que me queda es realizar las estrategias, ¿no? Hacer esas estrategias que vendrían a ser las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización, los objetivos de la organización, y permite definir algunas, de repente, líneas que tenemos que cumplir, algunos programas o planes de acción y de desarrollo en base a la prioridad de justamente dar un buen servicio y tener un buen grupo de recursos o talento humano que puede estar en el respaldo de todo este proceso, ¿no? Mencionábamos hace un momento que a todo objetivo estratégico le merecía una estrategia, ¿no? Entonces, su mismo nombre lo dice, ¿no? Cada objetivo estratégico da justamente la razón de ser de que pueda utilizarse a modo de estrategia, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque uno de los procesos es diseñar estas estrategias en base al objetivo trazado. Por ejemplo, si tengo un objetivo que indica que quiero mejorar los tiempos de respuesta de trámites en la entrega de las pensiones, por ejemplo, esto habla en líneas generales para aquellos que tienen que realizar un cobro respectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia con mucha mejor factibilidad? Impulsar un cambio tecnológico y capacitación funcionaria en todo el país, para que esta entrega de repente de los pagos pueda ser mucho más rápida, ¿no? Alcanzar estándares ISO 9000 de supervisión en las entidades prestadoras de salud. ¿Cuál vendría a ser su estrategia? Establecimiento de convenios internacionales para la estandarización de los procesos y puedas llegar a cumplir este estándar ISO 9000. Si yo tengo como objetivo estratégico mejorar la posición financiera de las entidades de salud supervisadas, debo impulsar una política de recuperación de cobranzas y disminución de subsidios cruzados. O sea, esta es la idea, ¿no? A cada objetivo estratégico le obedece una estrategia a utilizar para poder lograrlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que desarrollarse. Ahora, hablamos también de indicadores. Entonces, los indicadores son justamente en suma aquellos procesos que se pueden desarrollar según la Real Academia Española, nos indica como concepto utilizar el término indicar, ¿no? Del latín indicare, que significa mostrar o significar algo con indicios y señales. En este caso, los indicios o las pruebas van a ser todos aquellos resultados que hemos obtenido durante el proceso de la planificación estratégica, de la aplicación de los objetivos estratégicos y de las estrategias necesarias para lograr un fin. En el ámbito de la medición del sector público, un indicador de desempeño puede ser bien definido como una herramienta que entrega información cuantitativa, o sea, numérica, respecto del desempeño o gestión de resultados en la entrega de productos, bienes o servicios generados por la entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos también, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto. Una herramienta que entrega información cuantitativa. Qué interesante. Entonces, ¿cuánto hemos visto o hemos escuchado hablar de indicadores? No solamente en el tema de gestión, también hemos escuchado hablar de indicadores cuando hablamos de las tasas de mortalidad, las tasas de morbilidad hoy en día. ¿Cuánto hemos escuchado sobre esto? De cómo vemos el día a día el desarrollo de diferentes enfermedades a nivel mundial y cuáles son los indicadores que se pueden tomar en cuenta, ¿no? El tema de el género, a quién está afectando, el tema del nivel socioeconómico, el tema de repente, el área de estudio correspondiente de los pacientes, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Una vez que hemos terminado con esta planificación estratégica, otro de los pasos a seguir y que es muy importante es el famoso análisis FODA.
mucho hemos escuchado hablar de esto, mucho hemos escuchado ya sobre este análisis FODA, cómo se realiza en todas las entidades, en todos los equipos de gestión. Y la odontología no está libre de esto, nuestros consultorios no están libres de esto. Incluso se habla de realizar un análisis FODA personal también, ¿no? Así como hemos hecho la planificación estratégica corporativa o a nivel de la gestión en las entidades, también se puede realizar este análisis FODA a nuestros consultorios. Y qué interesante es esto, porque esto nos va a ayudar justamente a identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades o las amenazas que pueden estar rodeando a nuestro servicio que estamos brindándole a nuestros pacientes. Y esto también es muy, muy importante porque va a ayudar a que esa planificación estratégica que hemos tenido como idea pueda ser desarrollada, pueda ser aplicada de manera positiva y logre los objetivos que están trazados. Dentro de las fortalezas podemos de repente mencionar, ¿no? Que exista personal capacitado altamente, que tengamos tecnología de últimas generaciones, que realicemos diagnósticos certeros, que estemos bien ubicados, ¿no? En el tema justamente de dónde, en qué área o en qué zona estamos ubicados como clínico, consultorio, que tengamos instalaciones cómodas, que tengamos un buen clima laboral. Asimismo, tenemos las oportunidades. De repente, algunos pacientes no saben o no tienen conocimiento de la información de algunos tratamientos que nosotros sí lo manejamos. De repente el mercado laboral odontológico no está dando una buena atención y nosotros podríamos ser, como se dice, ese grupo humano que sí le brinde la buena atención al paciente. Puede haber carencia de servicios, una publicidad mal dirigida, costos elevados en otros tratamientos que nosotros de repente podemos equilibrarlos y que a través de eso el paciente pueda llegar a nosotros con mayor seguridad. En las debilidades también podemos pensar, porque no todo es positivo, que podemos tener falta de control en la agenda, disponibilidad de horario limitada, falta de organización en el tiempo, dedicado a cada tratamiento, no existe una misión ni visión establecida. Y en las amenazas, excesiva competencia, crisis económica, tecnologías en constante cambio, poca cultura de higiene dental, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un análisis que es una introducción a lo que vamos a ver ahora en lo que corresponde al análisis FODA. De más está decir que estamos de la mano con el uso de las tecnologías, que hoy nuestros pacientes también son digitales, porque muchos se informan a través de las redes sociales antes de llegar a nosotros a la consulta. Tanto es así que hoy en día los pacientes ya llegan incluso con algunas características del tratamiento que quieren que les realicemos y que ellos han visualizado ya previamente a través de una web, de una plataforma, de un video. De repente incluso entran hasta a las conferencias que dictan ya los profesionales, especialistas a nivel internacional. Entonces van con mucha seguridad y mucha certeza de lo que desean que les realicen, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también ese aspecto. Bien, vamos ahora ya a detallar justamente este proceso del análisis FODA. Siglas que provienen del acrónimo en inglés SWOT, que habla justamente de los términos de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas en inglés, ¿no? Simplemente es una traducción. El análisis FODA consiste en realizar la evaluación de los factores fuertes y débiles que en suma o en conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y las amenazas que se pueden estar generando en ese contexto. También es una herramienta que puede considerarse sencilla, es decir, una herramienta que es bastante manejable. Ustedes han visto, es un simple cuadro que tiene 4 entradas. En un lado está la sección positiva, en otro lado la sección negativa, todo lo que es el aspecto interior o interno, todo lo que es el aspecto exterior. Entonces es una herramienta que puede considerarse, como se dice, para mejorar, obtener la perspectiva y la situación de la organización. Algunos autores establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna y la situación externa de la organización. Esto es las oportunidades y amenazas. Hoy en día, mucho estamos viendo de esto. Teníamos muchas fortalezas, teníamos muchas oportunidades, pero ha llegado una gran amenaza de salud mundial, ha llegado de repente una debilidad que no contábamos con los
implementos necesarios, pero ya fueron agenciados por cada uno de los profesionales de la salud bucal y de a poco se están reincorporando nuevamente las atenciones, claro que con los cuidados previos. Pero entonces, he ahí donde radica la importancia de haber hecho un análisis FODA y darnos cuenta qué necesitábamos para mejorar y continuar en el mercado. ¿Cómo identificas entonces fortalezas y debilidades? Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una organización, se debe proceder a la evaluación de ambos, ¿no? Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros, mientras que los aspectos considerados fuertes de una organización son los activos competitivos, los débiles son los pasivos también competitivos, porque al encontrar debilidades hay que llegar a mejorarlas, ¿no? Entonces, dentro de nuestro ambiente interior, dentro del análisis interior, tenemos las fortalezas y las debilidades. Esto está en el entorno justamente de la clínica, de la entidad, de la institución, el factor interno, ¿no? Lo importante radica en que los activos competitivos superen a los pasivos o situaciones débiles, es decir, lo trascendente es dar mayor preponderancia a los activos, es decir, a todo lo que está en ese momento de manera competitiva funcionando. Y si hablamos, ¿no?, de fortalezas y debilidades, también podemos hablar de oportunidades y amenazas. Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Es decir, las amenazas son lo contrario de lo anterior que hemos visto, ¿no? Y estas representan las fuerzas ambientales no controlables de la organización, pero también tienen aspectos negativos, ¿no? Las oportunidades y amenazas no solo pueden influir en el atractivo del estado de una organización, sino que establecen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico. Por eso hemos visto los lineamientos estratégicos o la planificación estratégica. Lo importante de este análisis es evaluar justamente sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas y llegar a ciertas conclusiones. Eso es muy importante en este aspecto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta este punto de vista del análisis externo de la organización es bastante importante. Y ahí está donde entra a tallar el estudio de mercado, ¿no? Donde evaluamos nosotros todo lo que hay en el externo, todo lo que está sucediendo, dónde es de repente la zona estratégica donde puedo mejorar la atención. Tal vez hay un público o de repente una agrupación de pacientes cautivos que todavía no lo hemos tocado y que necesita atención odontológica. Entonces tenemos ahí oportunidades de trabajo, ¿no? Oportunidades de negocio, de ingreso. Vamos a hablar un poco de fortalezas ya yendo a ejemplos, ¿no? De cómo podemos desarrollar estas fortalezas e identificarlas, ¿no? Dentro de las fortalezas podemos mencionar que pueden ser capacidades fundamentales en áreas clave, recursos financieros adecuados, buena imagen de los compradores, ser reconocido líder en el mercado, estrategias de las áreas funcionales bien ideadas, acceso a economías de escala, de manera aislada por lo menos hasta cierto grado, mencionan, ¿no? Y de las fuertes presiones competitivas. Tenemos de repente dentro de la fortaleza que utilizamos tecnología, ¿no? Equipos muy, de repente actuales, muy tecnológicos. Tal vez tenemos ventaja en el manejo de costos o de repente hacemos una mejor campaña de publicidad o estrategia de publicidad en el mercado, así como usar habilidades para la innovación de los productos, posicionamiento, mejora la capacidad de fabricación de repente de algún tipo de implemento, habilidades tecnológicas, entre otros. Son en suma algunos ejemplos de fortalezas, pero también tenemos debilidades, como les decía, ¿no? Todo esto es el factor interno, ¿no? El interno de la organización. Tal vez no tenemos una dirección estratégica clara, no se ha formado todo este grupo de conceptos que acabamos de ver desde el inicio. Las instalaciones tal vez son obsoletas, no corresponde a lo que necesitamos nosotros. La rentabilidad inferior al promedio, ¿no? Tal vez el grupo donde hemos seleccionado trabajar o el grupo humano al que nos estamos dirigiendo para que pueda formar parte de nuestros pacientes no es el que nosotros pensamos y la rentabilidad pues es demasiado mínima. Habría que cambiar estrategias, ¿no?
La abundancia de problemas operativos internos también podría suceder, ¿no? El atraso en la investigación y el desarrollo de parte del grupo justamente de trabajo, el débil imagen del mercado que podemos tener y la débil red de distribución, entre otros aspectos que normalmente se toman en cuenta de entre las debilidades. Los costos unitarios generales más altos en relación a los competidores clave. O sea, aquí ya tenemos que analizar alguna estrategia, ¿no? Yo tengo que saber en el entorno quién es mi competencia, quiénes son, como se dice, aquellos grupos humanos de profesionales que también desarrollan lo mismo que yo hago. ¿Y por qué se diferencian entonces? Algo diferente están haciendo, algo nuevo, algo de repente dentro del proceso de atención. ¿Hay algún valor agregado que ellos utilizan para que puedan tener esa afluencia de pacientes que de repente a nosotros nos está faltando, ¿no? En cuanto a las oportunidades y amenazas, está bien claro que son aquellas de origen externo, todo lo que es fuera de nuestra clínica, consultorio, establecimiento de salud, entidad. Entonces, una de las oportunidades de repente es atender a grupos adicionales de clientes, ¿no? En odontología tenemos esa gran ventaja, que nosotros, por ejemplo, podemos encontrar un grupo humano cautivo de pacientes, los pacientes oncológicos, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, de repente los pacientes con habilidades diferentes, o sea, tenemos grupos así marcados de pacientes o clientes que podríamos atender, es una oportunidad. ¿Qué se necesita ahí? Toma de decisiones, capacitación, tener justamente la estrategia definitiva para poder desarrollar en esa área nuestra atención. También podríamos tener como una oportunidad ingresar en nuevos mercados o segmentos, lo que les mencionaba justo al inicio, ¿no? Tal vez no solamente basta con el mercado que hemos obtenido como profesionales de la salud cirujano-dentista, podemos tener otro negocio paralelo, distribución de materiales, podemos colocar nuestro propio laboratorio dental y sería una estrategia de negocio también muy interesante, bien implementada. Podríamos expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de los clientes, diversificar en productos relacionados, integrar de forma vertical a todo justamente el sistema de atención, ¿no? Eliminar barreras comerciales, entre otros, ¿no? Crecer más rápido en el mercado. Es parte de las oportunidades. Y si queremos hablar de las amenazas, la entrada de competidores foráneos con costos menores. Ahí sí es una amenaza. De repente estamos en una zona donde todos tenemos unos promedios de costos, pero llega por ahí alguna nueva clínica que comienza a cobrar todo con menos costo. Entonces, ahí sí vendría a ser una amenaza porque normalmente los pacientes a veces buscan más que la calidad, buscan el costo menor. Incremento en las ventas y productos sustitutos, también vendría a ser una amenaza. Crecimiento lento en el mercado, no nos estamos desarrollando bien, tal vez algo está pasando dentro de la planificación estratégica que no hemos tomado en cuenta. Cambios adversos en el tipo de cambio y políticas comerciales de los gobiernos extranjeros. Acá sí tendría que ser una amenaza, por ejemplo, aquellas estrategias que se dieron, pues, de que en odontología solo se trataba urgencias y emergencias, ¿no? Entonces, y el resto de actividades, ¿en qué quedaron, no? Se sabe que incluso hay estudios ya que vienen de Europa y de otros países donde la amenaza de la enfermedad de la pandemia fue primero y que han visto que a pesar que tenemos tanta cercanía con el paciente, no es el grupo de los odontólogos los que fueron más afectados por la pandemia, sino las otras áreas profesionales. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que a veces las políticas pueden ser tan generales, pero también nos pueden afectar. Sabemos que los pacientes el día de hoy no están atendiéndose en consulta externa en los establecimientos de salud, porque los establecimientos de salud están en este momento con esta temática de atender solo pacientes COVID. Entonces, cómo podríamos nosotros diferenciar nuestro servicio? ¿Cómo podríamos tomar como una oportunidad y no una amenaza este proceso justamente de la atención, ¿no?, a nuestros pacientes? Requisitos de repente muy costosos. Se hablaba hace mucho tiempo cuando se reglamentó el uso pues de la gestión de residuos sólidos. ¿Y qué pasaba? Teníamos que contratar a una empresa de manejo de residuos, lo vimos justamente en la sesión anterior, y esas empresas de manejo de residuos o recojo de residuos, pues así sea una cajita menor de 1 kilo, porque no generamos más residuos al mes, biocontaminados,
igual te cobran el mismo monto que si fuera una bolsa de 5 a 10 kilos, ¿no? Entonces era algo de repente que no era equitativo. Y aquí también vulneraba pues el reglamento de costos, ¿no?, que nosotros manejamos. El cambio en las necesidades y gustos de los compradores, cambios demográficos adversos, entre otros. Entonces se dan cuenta qué interesante es evaluar tanto las fortalezas, las oportunidades, las necesidades, las amenazas, entre otros, ¿no? Y poder enmarcarnos en este cuadrito. Por eso decía al inicio, cuando hablamos un poco de su concepto, ¿no? Hacer un análisis FODA no es complicado, es solamente ubicarnos dentro de cada uno de los rubros y cómo nos potenciamos ahí, cómo encontramos la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza. Tomaba, por ejemplo, también igual de una clínica dental lo que mencionaban en cuanto a sus fortalezas, ¿no? ¿Qué decían? Que tienen empleados sumamente capacitados y responsables, campañas de publicidad que realizan, clientela responsable y fidelizada, negociar los precios con los proveedores de materiales, fuerte y estable compromiso social de la empresa, ¿no? Estas eran sus fortalezas. Y entre las oportunidades mencionaban que tenían un crecimiento en la demanda de tratamiento de pacientes, expansión a través de pequeños consultorios, lo que les decía hace un momento, las famosas franquicias o las sedes, ¿no? Que de repente también esa es la idea de negocio de cada uno, no solamente tener tu clínica o tu consultorio, sino también abrir campo mucho más allá de eso, ¿no? Expandirse, crecimiento en el conocimiento de nuevos tratamientos para mejorar la calidad de los mismos. O sea, la oportunidad de hacer una especialidad, de hacer un trabajo adicional, de poder postular a diferentes áreas de desarrollo y de conocimiento, hoy en día es una oportunidad realmente. ¿Por qué? Porque el paciente nos busca, como se dice, ve nuestros perfiles, evalúa qué hacemos, dónde hemos estudiado, qué características tenemos, qué especialidades tenemos. Y se puede disminuir el porcentaje de problemas dentales en la población del entorno, es otra oportunidad. En cuanto a las debilidades y amenazas de un ejemplo de clínica dental, menciona, ¿no? Entre las debilidades, poco personal para la gran demanda de tratamientos, lo que veíamos hace un momento, cosa que en este momento no está así dándose. Más bien es a la inversa. Hay poco paciente, no están acudiendo muchos a la consulta y los pocos que acuden están yendo con bastante temor o miedo de que de repente sufran el contagio de la enfermedad, ¿no? Fracaso de introducción de nuevas marcas dentales también, de repente hay alguna serie de productos que no se están posicionando bien. Hubo una temporada hace unos años cuando llegaron los implantes dentales a nuestro país, pues todo era colocar implantes, trabajar en esa área de desarrollo del conocimiento especializado de implantología. Y hoy en día pues sabemos de que no es tanta la demanda, sigue vigente todavía, ¿no? Pero dentro de eso podemos observar de que también ha habido un tema de el uso de recursos humanos capacitados que tenían que saber justamente el mismo proceso de atención que era necesario para la colocación de un implante dental, que no era tan sencillo. Entonces, dentro de la amenaza podríamos hablar también de lo que es la escasez de materiales dentales específicamente y el alza del dólar. En nuestro país es importante ver esto porque sabemos que casi el 90% de los materiales, equipos u otros insumos que necesitamos para nuestro desarrollo odontológico en la clínica necesita de una compra en moneda internacional, no en moneda nacional. Y el alza del dólar que podría darse a nivel mundial incluso podría afectar mucho como una amenaza a los ingresos y egresos de nuestra institución, de nuestro establecimiento, de nuestro consultorio, ¿no? Entonces se dan cuenta qué importancia tiene esto dentro del análisis del FODA. Así como hemos hablado entonces ya un poco de los objetivos estratégicos, de la planificación estratégica, del uso de ciertas estrategias, del uso de ciertas capacidades tan importantes dentro del desarrollo de nosotros como clínica o como institución gestora de salud, también podemos mencionar un aspecto importante, la cultura organizacional. Esta famosa cultura organizacional es justamente esa estructura que toda institución tiene dentro de ella, ya que una institución obedece al trabajo de un grupo de recursos humanos, un grupo de profesionales, y que todos van por un mismo fin, ¿no? Lograr los fines y los objetivos y las metas de la institución, del consultorio, de la clínica, del establecimiento de salud. Entonces, nosotros podemos hablar de cultura organizacional de manera general.
Pero no podemos desligar este nombre justamente del componente esencial dentro de una actividad productiva laboral sin mencionar el clima organizacional. Ambos están supeditados a ir de la mano. Tanto clima como cultura organizacional constituyen esos componentes de esencial importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima es el componente esencial del proceso de socialización del conocimiento y la cultura. La socialización de la cultura y del conocimiento en una organización es una premisa fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente de ventaja competitiva. Estamos hablando acá del trabajo colaborativo del grupo humano que está integrando nuestra organización. Entonces, tanto el clima como la cultura son muy necesarios. ¿Hay una diferencia entre ellos? Sí. Entonces vamos a verla en este momento, pero como les decía, no podemos desligar uno de otro concepto. Si hablamos de clima organizacional, definir el concepto de clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y determinantes que en conjunto ofrecen una visión global de la organización. Como noción multidimensional comprende el medio interno y tiene diferentes componentes, ¿no?, que se pueden considerar. Por ejemplo, el ambiente físico, las características estructurales, el ambiente social, las características personales, el comportamiento organizacional. Veamos un poquito de ellos. El ambiente físico, que tiene que ver con el clima organizacional, comprende el espacio, las instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura del ambiente, el nivel de contaminación, entre otros. Es un ambiente físico agradable, el clima organizacional va a ser positivo. Si hay características estructurales como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo de la dirección, entre otros, también nos vamos a dar cuenta que el tener estas características como entidad va a ayudar a que este clima organizacional también sea positivo. El ambiente social, que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o entre departamentos de desarrollo dentro de la entidad, la comunicación y otros, también es importante. Mucho se solía ver antes de la pandemia, claro, que cada cierto periodo de tiempo las entidades, las instituciones tenían un día de dispersión o de compartir algunas actividades que no tenían nada que ver con el trabajo, ya que era un día justamente de, como se dice, de descanso para todo el personal, de premio a los logros obtenidos, y el ambiente social, definitivamente el ser humano no puede vivir solo, siempre es un ente social. Entonces, el ambiente social viene justamente a formar parte de este clima y que es uno de los indicadores necesarios para poder medir si se cumple o no se cumple esta estrategia. Características personales dentro del clima organizacional también son importantes. Las actitudes, las motivaciones, las expectativas, todas las ideas que tiene cada uno de los integrantes de este grupo humano de la organización en este contexto. El comportamiento organizacional también es bastante estudiado, compuesto por aspectos como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. Entonces, estos suman con frecuencia algunos de los componentes y determinantes de la valoración de la cultura y con relación al clima organizacional, porque no pueden ir ellos separados, siempre van de la mano. El clima entonces también ejerce una significancia, una significativa influencia en la cultura de la organización. Y ya comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización. Los miembros de la organización entonces determinan en gran parte su cultura. En ese sentido, el clima organizacional ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan sustancialmente las creencias, los mitos, las conductas y valores. La cultura en toda organización en general abarca un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de una organización que la distinguen entre otras, ¿no? Entonces, hablar de una cultura es hablar de la mística de la organización, ¿no?, de las creencias, del conocimiento de la organización, de cómo ellos se desarrollan frente a un grupo humano de personas, de cómo ellos pueden establecer diferentes características dentro del medio. Entonces, la cultura también nos puede facilitar o dificultar la solución de problemas relacionados con la adaptación del entorno y la integración interna. Se entiende por integración interna a la forma de la organización que adopta una institución.
empresa u otra entidad para lograr una efectividad en su quehacer y un bienestar sostenidos con vista a garantizar una adaptación externa adecuada. Ambos conceptos, aunque interdependientes, son diferentes. Vamos a ver un poquito de ello, ¿no? Bastante textual, pero es fácil darle un ejemplo para poder nosotros extrapolar esta idea a el desarrollo en el ámbito de nuestra clínica odontológica o de nuestro establecimiento de salud que estamos nosotros teniendo al mando, ¿no? Entonces, si hablamos de una adaptación externa, comprende un conjunto de elementos que deben compartir y suscribir el total de los miembros de la organización porque son indispensables para enfrentarse con éxito al entorno. Entre ellos se encuentran la planificación estratégica, definitivamente, ya hemos visto hace un momento qué tan importante es, la misión, los objetivos, los medios, cuando los objetivos no se cumplen, entre otros, ¿no? Y así las estrategias, las medidas correctivas, entre otros aspectos, son los que se aplican en este proceso. Y cuando hablamos de la integración interna, involucra también, ¿no? Esta integración interna involucra aspectos vinculados con la forma de relación interna entre los miembros de la organización. El lenguaje, sus categorías conceptuales, los límites grupales y los criterios para la inclusión y la exclusión de individuos, las formas de obtener y ejercer el poder y la jerarquía, así como el sistema y las vías de recompensar y castigar actitudes. También aquí se ve el tema de las recompensas o de los castigos, ¿no? Importante recordar, toda recompensa se hace, sí, claro, en público, pero el castigo no, es mejor enviarlo o llamarlo a una oficina, a aquel trabajador que de repente incumplió una norma, y poder darle la opción de mejora. Ahora, ¿por qué se desarrolla de esta forma? Porque a nadie le va a gustar pues que le llamen la atención en público de repente de algo que no hizo por desconocimiento o de repente que no hizo por un tema pues ya mucho más allá de esto. Un clima organizacional apropiado y una cultura colectiva avanzada facilitan que se generen compromisos más allá de los intereses personales, ojo, lo que redunda sin dudas en beneficio de toda la organización, en el desarrollo de una organización con una alta calidad de vida para el trabajador. Esto, a la vez, produce una gran estabilidad social dentro de la organización, porque los individuos se sienten a gusto con su trabajo y serán sin dudas más productivos. Las recompensas y reconocimientos deben ser el resultado de los aportes y esfuerzos realizados, de la solidaridad y la capacidad de compartir e integrarse de manera general. En consecuencia, el clima y la cultura organizacional se encuentran estrechamente interrelacionados y son parte de un mismo sistema donde un cambio en una de ellas afecta a la otra y viceversa. Ya acabamos de mencionarlo, ¿no? Si no hay un buen clima organizacional o un buen clima laboral, que vendría a ser justamente que todos los componentes estén a gustos trabajando. A eso justamente hoy en día muchos de los profesionales de la salud ocupacional están haciendo un seguimiento a los trabajadores, por ejemplo, que están con la suspensión de labores en casa o con el trabajo remoto. Entonces, ¿quiénes están ahorita en este momento evaluando estos procedimientos o este proceso de labor que estamos realizando? Las psicólogas o los psicólogos de cada entidad o institución. Se están comunicando las áreas de servicio social de las instituciones para saber cómo le está yendo a estos clientes, en este caso vendría a ser a los profesionales de la salud que se encuentran en casa en el distanciamiento. Sabemos que más de 7 meses de no haber salido para muchos ha sido un tema frustrante, un tema preocupante. Entonces es importante tomar en cuenta que el clima de la organización tiene que estar en buena postura. Y así como el clima, la cultura colectiva. Y la cultura colectiva va a avanzar y facilitar que se generen compromisos más allá de los intereses personales. Entonces, esto es parte de lo que correspondía al desarrollo de la cultura organizacional dentro del establecimiento de salud. Finalmente, en cuanto a cultura, también podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Se utiliza para socializar justamente el conocimiento organizacional. El proceso de socialización organizacional es aquel mediante el cual las normas, valores y contenidos esenciales del clima y la cultura se transmiten a los nuevos miembros del grupo. Y esto es algo interesante. Suele pasar que en una institución, una entidad, un consultorio, una clínica que está siendo administrada por un gestor respectivamente, llega personal nuevo y
viene este tema de repente que el personal siente que lo están rechazando, o que lo están mirando mal, o que de repente no miden la capacidad que él puede tener para realizar algunas cosas y lo excluyen de algunos procedimientos. Entonces, es importante tomar en cuenta que de a poco puede irse incorporando este personal o profesional dentro del área, desarrollar, dentro del trabajo, desarrollar de manera pues característica, ¿no? Y que ese proceso de socialización tiene como objetivo fundamental incorporar nuevos miembros a la organización por medio de los cuales se transmita y renueve la cultura con vista a su perpetuación. Entonces, importante hablar del conocimiento en particular en una organización que vendría a ser la premisa del éxito. Más que claro, ¿no? Contratamos a nuevos profesionales en nuestra clínica, la asistenta nueva, el administrador nuevo, y tenemos personal antiguo, ¿no? Entonces siempre cuesta adaptarse. Cada persona tiene una forma de pensar distinta, cada persona tiene una forma de pensar y de actuar distinto, cada persona tiene una forma de tomar decisiones de manera diferente, algunos tienen de repente, como se dice de fondo, alguna característica en particular. Un trabajador es un ser biopsicosocial, eso está más que claro. Por tanto, su salud, bienestar y felicidad son partes integrantes no solo de la vida, sino también del trabajo. Pero el bienestar y la felicidad no se pueden administrar porque son reflejo de la armonía física y psicológica en el medio. Su percepción es también vital. Entonces, algo muy importante ha dicho esta frase, ¿no? El trabajador es un ser biopsicosocial. Quiere decir que toda la influencia del entorno va a tener justamente repercusión en su desarrollo laboral, ¿no? Entonces, si ese día que fuiste a trabajar tuviste, como se dice, un día negro y las cosas no salieron bien, pues no es hora de desanimarse. Al día siguiente puedes, como se dice, proyectarte algo mejor, ver con mayor claridad cada uno de los procesos que uno está estableciendo para la mejora. Hablamos de cultura organizacional como la gestión por valores, objetivos y resultados, como el análisis organizacional, como el direccionamiento estratégico, como la estructura corporativa, como la optimización de plantillas de los trabajadores y la infraestructura. O sea, los incentivos entran a tallar acá también, ¿no? El tema de los pagos. Tienes que pagarle a tu personal y bueno, este mes es diciembre. Sabemos que en diciembre pues toda entidad da una serie de bonificaciones al trabajador a fin de que se sienta a gusto y poder seguir desarrollándose dentro de esto. Pero de repente en algunos momentos, no necesariamente es por un evento positivo que se hace este tipo de implementación a nivel de la cultura organizacional, ¿no? También pueden estar surgiendo momentos o situaciones negativas en ese contexto. La fortaleza o debilidad de la cultura organizativa depende de varios factores como son: estabilidad de los miembros de la organización, homogeneidad del trabajo en equipo, tiempo de trabajo en conjunto, tolerancia al riesgo, mecanismo de aprendizaje del equipo, estructura e identidad de los miembros y recompensas al desempeño. Todas ellas suman un poco dentro de la organización. En este caso, dentro del consultorio o la clínica dental o el establecimiento de salud. Como les decía, todo esto siempre va a ir relacionado con estos aspectos. Podemos tener lineamientos generales, conceptos generales, pero luego nosotros ponemos la idea o el ejemplo dentro de nuestra área de desarrollo, que es la odontología, y va a ser bastante, como se dice, sencillo poder tomar en cuenta estas premisas. Finalmente, en este capítulo 4 hablamos del tema de calidad. La calidad tiene que ver justamente con la evaluación de los procesos y resultados, con la satisfacción del usuario, ¿no? Con el tema de cómo nosotros podemos utilizar estos indicadores justamente y todas las estrategias, los objetivos y todo lo que hemos ido desarrollando en la implementación de la calidad de productos y servicios, la calidad de los procesos, la calidad de los recursos, la calidad de los suministros, la calidad de la gestión. Qué interesante es esto, ¿no? Hablar de calidad no es un tema de repente tan sencillo, sino que es la suma de muchas características que se utilizan dentro de las organizaciones para el desarrollo de cada uno de estos componentes. Ahora, miremos aquí también. Cuando hablamos de calidad total, los términos de calidad total
podemos nosotros tenerlos bien claro, ¿no? Nosotros podemos observar que dentro de este proceso hay algo muy importante o aspectos muy importantes a desarrollar. Calidad y calidad total se vienen utilizando en todas las actividades empresariales, eso está bastante claro. Dentro de calidad, sin embargo, el hombre ha sentido la inquietud de utilizar estos términos a lo largo del tiempo y se puede decir desde el principio de los tiempos, ¿no? Muchos ejemplos de obras de calidad a nivel pues, mundial se han desarrollado, ¿no? Desde, por ejemplo, la construcción de las famosas pirámides de Egipto, de la Gran Muralla China, y evidencias actuales de que hay proyectos realizados en la antigüedad que perduran a través de los años. En nuestro país, sin duda, un país lleno de tanta cultura, de tanta, ¿cómo se dice?, majestuosidad, de tanto relieve, de tantos paisajes hermosos que a través de los años están intactos prácticamente, ¿no? Soportando el tiempo, soportando actitudes del hombre, porque sí hemos visto que también han habido actitudes negativas, ¿no? Entonces, soportando todo esto. Ahora, veamos también que soportando todos estos procesos y la penosa realidad histórica olvidada por todos, ¿no? Entonces, veamos que la calidad proviene de muchos años o tiempos atrás. Conceptos de repente para hablar sobre temas de calidad. ¿Cómo podemos hablar de la calidad en sentido general? Nosotros podemos tener que existen varios significados en esto. Por ejemplo, y van a depender del contexto. Nosotros estamos en un contexto de odontología, netamente, ¿no? O de servicios de salud. Entonces, veamos esto. Así existen dos tipos de calidad, que son la interna, entendida como la manera como la organización administra la calidad de sus procesos, productos, servicios. La calidad externa también podríamos mencionarla, que vendría a ser la percepción del cliente. Entonces, hablamos un poco de cómo trabaja la organización de manera interna, ya hemos visto un poco con el FODA, y cómo lo percibe el paciente, o el cliente, el usuario, ¿no? El consumidor del servicio, que tiene respecto del producto justamente una idea y cómo lo está comprando, cómo lo está adquiriendo, cómo lo está utilizando. Las organizaciones modernas hacen énfasis mucho más en la calidad externa a través del refuerzo del concepto de calidad interna, ¿no? Y a esto se denomina calidad total. El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la oportunidad de validar la lógica de un programa, sus actividades y su implementación en momentos predeterminados regulares, así como de hacer ajustes según las necesidades, es importante. Un buen diseño y planificación por sí mismos no aseguran los resultados. Entonces, aquí ya vamos a hablar un poquito de cómo evaluamos todos los procesos que se han ido desarrollando a través del tiempo dentro de nuestra entidad, dentro de nuestra institución, dentro de este grupo humano de trabajo que tenemos de la mano. ¿Se debe supervisar los avances en el logro de los resultados? Sí, es importante, hay que supervisarlos, ¿no? Lo que les decía hace un momento, cada cierto tiempo hacer reuniones de retroalimentación, porque ahí es donde radica justamente esta oportunidad de poder ver los logros o los resultados de los gestores, de las empresas, y de la misma manera el seguimiento solo, por muy bueno que sea, no corregirá un diseño de programa, un plan o un resultado pobre. Se debe usar la información del seguimiento para alentar mejoras y reforzar los planes. La información de un seguimiento sistemático también proporciona insumos fundamentales para la evaluación. O sea, aquí entra a tallar todos los procesos que pueden medir los indicadores que hemos logrado o que no hemos logrado, si hemos logrado los objetivos o no han sido desarrollados, si hemos utilizado bien las estrategias o no. Y dentro del sistema de seguimiento y evaluación es importante tomar en cuenta este proceso. Es muy difícil evaluar un programa que no está bien diseñado y que no supervisa sistemáticamente sus avances. Está más que claro. Nosotros sabemos de que si no hemos hecho una buena organización, una buena gestión, una buena idea de negocio, pues definitivamente no vamos a tener un buen progreso en base a esto. Si hablamos de evaluación, de seguimiento, de ver los procesos, de ver la planificación estratégica, vamos a estar justamente en una cadena o un circuito que no tiene cuándo terminar. Podemos planificar y vamos a justamente establecer la visión de la empresa o de la entidad, definir el mapa de resultados, por ejemplo, a través de la gestión basada en resultados, ¿no? Definir o planificar el seguimiento y evaluación de esta situación, ¿no? Implementar y usar el seguimiento propiamente dicho y gestionar y usar la evaluación. O sea, tenemos una idea o planificación,
luego hacemos un seguimiento, luego gestionamos esto y evaluamos cómo se está desarrollando. Y así sucesivamente, va cambiando el ciclo, ¿no? Va dando vueltas, simplemente solamente hay que gestionar bien el tema justamente de la participación de todos los interesados. Hablamos de una clínica dental. ¿Quiénes son las partes interesadas? El cirujano dentista, el administrador, la asistente dental, el personal de seguridad, el personal de limpieza, la contadora o el contador, entre otros, ¿no? Entonces, incluso también entran a tallar aquí el tema de aquellos trabajadores que tenemos, que son nuestros, como se dice, proveedores, no solamente de los productos dentales y los que nos subvencionan los productos, sino también aquellos que están relacionados con el desarrollo de las prótesis dentales, en este caso nuestros técnicos de buena confianza, de entera confianza, que inicialmente pues nos ayudan a poder dar la sonrisa respectiva a nuestros pacientes a través de el trabajo que se realiza con la elaboración de las prótesis o los tratamientos integrales de rehabilitación oral y que a la suma de eso también pueden ser evaluados. Ojo, no solamente la planificación estratégica puede ser utilizada para la gestión del consultorio, sino también para la gestión de diferentes procesos realizados. Toda evaluación comienza con un propósito, que marca la directiva de la evaluación. Sin una enunciación clara y completa del propósito, una evaluación corre el riesgo de no tener rumbo y carecer de credibilidad y utilidad. Las evaluaciones deben responder a una diversidad de necesidades. La enunciación del propósito debería dejar claro, por ejemplo, por qué se realiza la evaluación y por qué en el momento preciso. O sea, a veces también se pueden hacer evaluaciones así en algún momento que no está programado, ¿no? Y visitas inopinadas, como mencionan a veces, ¿no? Y no solamente lo hacemos nosotros, también puede venir un ente rector, el MINSA, por ejemplo, manda o envía a su personal a que nos hagan una visita inopinada y pueda evaluar cómo estamos yendo con el avance de repente de los tratamientos, de las atenciones, entre otros. ¿Quién usará la información respectivamente? ¿Qué información se necesita para poder trabajar y gestionar la evaluación? ¿Cómo será utilizada esta información posteriormente a la evaluación? Porque obviamente cuando hacemos una evaluación dentro de un proceso de calidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante. Vamos a tener resultados, vamos a tener indicadores, vamos a tener números que vamos a poder publicar o utilizarlos como una estrategia de mejora, de retroalimentación. Entonces hay que tomar en cuenta dentro de todos los lineamientos qué haríamos con la información que se va a generar una vez que se desarrolla esto. Para nuestro ámbito profesional en el área de la salud, existen muchos documentos de bastante importancia que son utilizados para evaluar justamente los procesos realizados en los establecimientos de salud en cuanto a la evaluación de la satisfacción del usuario. Este documento, ¿no?, que menciona justamente la guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, es justamente la directiva que se utiliza para poder aplicar instrumentos que midan la calidad del servicio, que observen si hemos dejado al usuario cubriendo las expectativas que tenían al inicio de acercarse a la atención, que nos pueda ayudar a ejemplificar qué necesitamos mejorar en el proceso de la atención. Y así como eso, muchas otras características más. Entonces, es importante tomar en cuenta esto dentro de los procesos de atención. Hablar de satisfacción del usuario es generalmente visualizar que la gestión de calidad enseña a conocer al usuario las necesidades y qué se debe hacer para mejorarlas. Especificar la satisfacción y conservación de los usuarios, la atracción de clientes potenciales, el diseño de estrategias que puedan satisfacer la necesidad cambiante del usuario. Definitivamente hoy en día sabemos, y con más razón, que tenemos usuarios ya o pacientes en este momento que son muy cambiantes y que también el entorno externo influye en ese cambio, ¿no? Ahora necesitamos de repente agenciarnos de muchos más implementos porque el usuario llega con esa idea de que le vamos a dar todos los equipos de protección personal para poder atenderlos. Entonces, porque ya tienen conocimiento que en la clínica A, en la clínica B, en la clínica C lo están realizando. Entonces nosotros ya nos vemos, como se dice, en la responsabilidad de cumplir con ese protocolo, porque también de lo contrario estaríamos incurriendo en la norma, poniendo en riesgo la salud del paciente y también poniendo en riesgo nuestra salud, porque no sabemos si ese paciente tuvo contacto de repente con algún tipo de paciente con la enfermedad o no. Entonces,
este paciente tiene unas ideas y un potencial uso de estrategias tan cambiante que también merece la reducción de costos, responder quejas y procesar reclamos, ¿no? Qué interesante entonces hablar de la satisfacción. Y cuando vemos aquí de repente este conteo que estamos observando, es el uso justamente de un instrumento tan conocido para la medición de la satisfacción del usuario como es el CERCUAL. El CERCUAL es un instrumento que mide justamente la diferenciación que hay entre las expectativas que tenía el paciente al momento de ingresar a la atención y la percepción de este servicio. Es como cuando estamos yendo al cine, ¿no? O bueno, cuando asistíamos a los cines que eran de concurrencia masiva, hoy se habla del autocine, ¿no? Y teníamos una idea de que voy a ir a ver tal película, tengo una expectativa muy grande porque ya he visto el tráiler y me parece que sí, que va a tener mucho contenido, mucha idea, me encanta ver la primera parte. Pero de repente cuando ya estás dentro del cine y estás viendo la película, no llenó tus expectativas. Entonces, la percepción que tuviste tú de eso fue diferente a la idea que tú tenías al inicio. Es así como se evalúa la percepción del usuario también. Y este instrumento ser cual que está compuesto por 5 dimensiones muy interesantes, que es la fiabilidad, la seguridad, la capacidad de respuesta, la empatía, el tema de aspectos tangibles, son las 5 dimensiones del ser cual que van a tener detallado un conocimiento dentro de una lista de expectativas y percepciones y cómo hacer la diferencia entre ellos para saber si llegamos o no a cubrir la necesidad de la población. ¿Qué es lo mejor? Que si tenemos una expectativa alta, la percepción esté al mismo nivel o que la haya superado, ¿no? Entonces, qué importante también ese aspecto. Este vendría a ser justamente la presentación del instrumento CERCUAL que el MINSA tiene establecido, validado y oficializado para que todos los establecimientos de salud hagan seguimiento para evaluar la satisfacción del usuario externo en los establecimientos y servicios médicos de apoyo. Tiene una vista preliminar con una ficha de datos generales que van a servir también para hacer el conteo estadístico respectivo. Y acá es lo más interesante, lo que les comentaba. Este instrumento tiene doble ficha. ¿Qué quiere decir? Tiene la sección expectativas y tiene la sección percepciones. El instrumento con el cuestionario de expectativas se le aplica al paciente justo minutos al inicio de la atención, antes de que haya tenido el contacto, la interacción con el profesional de la salud, en este caso con el cirujano dentista. Entonces es importante saber hasta cuánto llegan sus expectativas, qué tanto desean ellos ser atendidos, qué tanto desean que ese tiempo de espera no sea tan largo, qué tanto desean que la infraestructura esté moderna, que esté buena, que esté bien equipada, ¿no? Qué tanto desean que la bioseguridad dentro de ese consultorio sea un aspecto muy importante que tome en cuenta muchos lineamientos y que sea en beneficio no solamente del paciente, sino también del profesional que está laborando ahí. Entonces, la expectativa vendría a ser toda esa idea que tienen antes de. La percepción se aplica justamente en un instrumento que se le da al paciente posterior a la atención. Entonces, esta percepción ya vendría a ser las ideas que ellos han recibido de cómo ha sido su atención y en la consulta, ¿no? Entonces, algo característico dentro de estos instrumentos que se miden a través de una escala característica que se denomina CERCUAL, a través de la escala de Likert, ¿no? El instrumento se llama CERCUAL y se mide a través de la escala de Likert. Son subescalas, estas dos, que forman en conjunto la escala CERCUAL. Entonces, tenemos un Likert que va del 1 al 7 en cada uno de los instrumentos y una cantidad de preguntas características. MINSA está aceptando este instrumento con 22 preguntas, pero algunos han hecho validaciones con menos preguntas, porque también la idea es pues que el paciente a gusto, de manera grata, pueda llenar estos documentos respectivamente de manera veraz para que sirva como un indicador dentro del cumplimiento de logros y de mejoras dentro del establecimiento de salud. Entonces, queda claro que para el área de ciencias de la salud tenemos un instrumento oficializado por el MINSA que nos ayuda a ver la satisfacción del usuario dentro del desarrollo de muchas actividades y entre ellas el desarrollo justamente de los procedimientos que vamos a realizar en el paciente tiene una serie de expectativas y percepciones. En suma, esa diferencia nos va a dar la satisfacción del usuario. Es importante observar que este instrumento también ya ha sido validado para que pueda ser aplicado
¿no? En diferentes áreas, no solamente servicios externos, sino también en áreas de hospitalización, en áreas de emergencia. Entonces, esta validación ayuda, en suma, a que la aplicabilidad de este CERCUAL sea con mayor seguridad. Si bien es cierto, el CERCUAL aparece cuando se gestiona el tema del proceso de la salud-enfermedad, este proceso todavía es un lineamiento que está muy importante de relacionarlo. ¿En qué sentido? El CERCUAL se creó en el área de gestión o administración inicialmente. Esa área de gestión o administración donde se hablaba siempre del cliente, de la empresa, del servicio, pero fue tan efectivo ese uso que fue trasladado a diferentes áreas de desarrollo profesional y entre ellas al área de salud, tanto así que es un instrumento que mide como indicador todo el proceso de desarrollo de la gestión de la salud en todos los establecimientos a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, este modelo ha sido bastante claro, ha sido bastante establecido, ya ha sido validado en nuestro país, está publicado en una revista indexada y esto merece pues que con esta validación pueda ser utilizado y aplicable en otros ámbitos. Y así como ha sido validado el CERCUAL para servicios de salud en general, también ya está la validación de este CERCUAL y adaptación del instrumento con cierta metodología para aplicarlo en clínicas de docencia y servicios estomatológicos. Esa es una buena noticia, una buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las preguntas ya están direccionadas a que también nuestros pacientes de la clínica odontológica, y esto es una idea también de gestión, que ustedes pueden utilizar y aplicar en sus pacientes para que vean si están cumpliendo realmente todas las expectativas que ellos necesitan cubrir, para ver si ellos, si están ustedes cubriendo, como se dice, toda esa idea de que podamos nosotros desarrollarnos dentro de este proceso de manera clara y efectiva. Entonces ya tenemos un instrumento CERCUAL que nos puede ayudar a medir todo esto y qué interesante es, ¿no? Y a nivel odontológico. Entonces, es muy importante ese lineamiento eh, que nos puede ayudar a poder reforzar esta conducta del paciente y lograr que podamos nosotros tener resultados de las expectativas que se lograron o no se lograron. ¿Y eso para qué serviría? Para una mejora continua, para una retroalimentación, para un proceso que puede ser en este momento sí muy importante e interesante. ¿Cómo sabemos la percepción del paciente en tiempo de pandemia? ¿Cómo sabemos la percepción que tienen ellos para poder saber cómo vamos a mejorar en la atención? ¿Cómo sabemos si el paciente necesita de repente, bajo otros criterios, bajo su perspectiva, que la mejora sea distinta? Entonces, es muy importante ese esquema que podemos tener en base a estos lineamientos de la adaptación y validación de instrumentos para el CERCUAL en odontología y también en base a las clínicas de docencia. Estas imágenes son muy claras, ¿no? Es el desarrollo de la odontología que ha sido captado por diferentes medios, ¿no? Desde una forma de repente de no haber aplicado una buena planificación estratégica, una buena gestión, un buen modelo de trabajo en diferentes, como se dice, circunstancias y miren de qué manera se le puede brindar al paciente, ¿no? Hoy en día ya no podemos trabajar así. Hoy en día merece un cambio en el proceso de la gestión del trabajo. Y sí, la bioseguridad ha venido a quedarse con nosotros mucho más que antes, porque no podemos negar, somos una de las profesiones que con más bioseguridad siempre hemos trabajado, desde que nos formaron en la universidad y luego, eh, eh, y luego de esto podemos observar que esta bioseguridad no solamente fue implementada para que podamos nosotros ver un tema tan importante que es el manejo y el cuidado de la salud del paciente, pero no solamente de ellos, sino también de nosotros. Entonces, el trabajar en una odontología de esta manera definitivamente no merece una aceptación, ¿no? Ni mucho menos, pues, manejar los insumos o los recursos o los instrumentales de una forma. Entonces, es importante poder ver que estos procesos de atención van a ir mejorando en gran escala. ¿Cuál sería entonces ahora la idea de mejora? ¿No? Y vamos, las conclusiones de esta sesión nos pondrían dar fe
de que las estrategias de diferenciación se basan en permitir destacar a un negocio de autoempleo, en este caso la clínica dental, con respecto a la competencia, lo que conlleva el aumento de las ventas, el reconocimiento del negocio, la rentabilidad y mejorar los productos o el servicio que le damos a los pacientes. Esto es muy interesante. La planificación estratégica es un proceso de mucha importancia dentro de la consolidación de las empresas y en el campo odontológico no es la excepción. Nos estamos dando cuenta claramente que aplicar estos conocimientos que son lineamientos generales a nivel mundial para todo tipo de entidad calzan exactamente y precisamente para nuestro desarrollo como profesionales de la odontología. Y eso es una excelente noticia, ¿no? Que nos puede ayudar a enfocarnos de esta manera. El hablar de la odontología moderna, de aplicar diferentes estrategias, de aplicar la tecnología, es hablar también de una buena gestión, de una buena planificación estratégica, de unos buenos objetivos plasmados, de unas buenas metas, de una misión y visión estratégica de cada una de las entidades que como cumplimiento final tendrían el éxito y la validación de estos a través de diferentes procesos. Entonces, quedamos con esta idea de que si no planificamos bien, si no hacemos un buen análisis, si no aplicamos justamente la diferenciación a través del FODA, no vemos nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, no podremos, en suma, continuar con esta idea de la aplicación, pues, de este conocimiento tan importante y de esta idea que todos gestores, y nosotros somos gestores en nuestra área, porque como profesionales de la salud de la odontología trabajamos de manera independiente y necesitamos estos conocimientos para poder llevar adelante a nuestro consultorio, a nuestra clínica, al grupo humano de personas con el cual estamos laborando y que hoy en día necesitan mucha resiliencia, mucha idea de cambio, de mejora y de seguir adelante porque las herramientas las tenemos en la mano. Ya estamos hablando ahora que nuestra planificación y nuestra idea de gestión y de procesos de negocio ha cambiado, sí, pero ha mejorado un poco en el tema de la bioseguridad. En el resto de tratamientos, todos los conocimientos los tenemos. Estamos con una mejora continua bastante interesante y muestra de ello son ustedes que en este momento están unidos aquí en esta sesión y que están justamente enmarcados en adquirir un conocimiento de repente adicional, mejorar algo de lo que ya sabían, adicionar un poquito más dentro de nuestra área profesional de desarrollo que nos va a ayudar a direccionar mejor a nuestro grupo humano de trabajo que tenemos en el consultorio. Estoy más que segura que algunas de estas recomendaciones que hemos recibido, hemos tratado de compartir el día de hoy, van a ser de mucha idea y de mucha, como se dice, eh, satisfacción para ustedes y también para el personal, para los pacientes que están atendiendo y para todo el rubro que está relacionado con nosotros.